Listo, creo que estamos ya al aire. Les damos la bienvenida a todas y a todas las personas que nos acompañan eh, a la presentación de este manifiesto, de este pronunciamiento sobre la muerte de niñas y niños Nove Buglé, que evidencia que el Estado sigue sin garantizar condiciones dignas para las personas trabajadoras de la cosecha de café. Eh, Les saluda Mauricio Álvarez como parte del programa Kioscos Socioambientales y también coordinador de un naciente proyecto que se llama la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, y les agradecemos profundamente la presencia en esta presentación pública. Este pronunciamiento surge a partir de la información conocida recientemente sobre el fallecimiento de 19 personas menores de edad, Nove Buglé, entre el 2020 y el 2026, durante las cosechas de café, específicamente en la región de Los Santos. Una situación que abre profundas interrogantes sobre las condiciones de vida, trabajo, salud y protección de la población que año con año sostiene una importante o una parte importante de la producción de café del país. Aprovechamos para reconocer el aporte de los investigadores del CIBDE, en el caso de la UNED de Gustavo Gatica, y también del profesor Mauricio Castro del Observatorio de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que ambos aportaron en la construcción más técnica, ¿verdad? Legal y en datos. Y esta iniciativa surgió tanto del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica como de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos del IDELA en la Universidad Nacional, y el Centro de Investigación de Cultura y el Desarrollo, el CIBDE, de la Universidad Estatal a Distancia. También del Observatorio de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en sus tres proyectos, el TCU 681, el de extensión docente y el de investigación, que conforman el Observatorio de Relaciones Laborales de la Facultad. Hoy estaremos haciendo la lectura pública del documento, acompañado de unas reflexiones sobre el contenido, y para eso tenemos y saludamos a Seidy Brugua Rodríguez, quien es del pueblo Nove Buglé, lideresa del Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Un saludo, Seidy. Quindego, Monólogo, un gusto, Mauricio, por estar aquí en este pronunciamiento que nos llama a reflexionar en un contexto de trabajadores, pueblos indígenas y el país, ¿verdad?, en temas de derechos humanos y laborales. Así es, muchas gracias, Seidis, por sacar el tiempo. Y tenemos también a Rosibel Víquez, directora del Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo, el CID de la UNED, a quien le damos también la bienvenida y un saludo, Rosibel. Buen día, Mauricio, Sharon, Sadie. Un gusto realmente estar acá. Felicitar a las personas que promueven esta iniciativa y agradecer profundamente a quienes nos acompañan con su firma y con su presencia. Gracias. Así es, y también nos acompaña Sharon López Céspedes, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del IDELA, a quien también le damos un gran saludo, Sharon. Buenos días, compañeras y compañeros, y a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Y me uno también a ese agradecimiento por el ejercicio que se hace colectivo de levantar la voz en situaciones como estas, desde los centros universitarios, pero también organizaciones civiles y otros que acompañan estos procesos. Así es, muchas gracias. Y la dinámica va a ser la lectura de parte eh, de nosotros, y posteriormente le daremos la posibilidad para que Sadie nos comente un poquito desde su vivencia como parte de este pueblo milenario
que es el pueblo además más numeroso de la región de Centroamérica al sur, ¿verdad? Que tiene su Congreso, que tiene además prácticamente todas las condiciones de, que occidentalmente consideraríamos una nación, ¿verdad? Y que por azares que no tienen que ver con su propio destino quedaron divididos en dos países y además pues esto es parte de lo que vamos a ver que implica el pronunciamiento. Para esto le voy a dar la palabra a Rosibel para que inicie la lectura del pronunciamiento. Adelante, Rosy. Gracias. Las muertes de niñas y niños no Buglé evidencian que el Estado sigue sin garantizar condiciones dignas para las personas trabajadoras de las cosechas de café. Las organizaciones, comunidades, proyectos universitarios y personas abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante la información dada a conocer recientemente sobre las condiciones que enfrentan las personas indígenas Nove Buglé procedentes de Panamá durante las cosechas de café en Costa Rica. Según informó el medio Delfino.cr, un oficio de la Unidad Regional de los Santos del Organismo de Investigación Judicial, entre enero 2020 y febrero 2026, fallecieron 19 personas menores de edad Nove Buglé en esa región. El propio documento señala que muchas de estas muertes estuvieron asociadas con enfermedades prevenibles, dificultades de acceso a servicios de salud, falta de seguimiento institucional y condiciones que pudieron evitarse mediante una adecuada acción del Estado. Esta situación no puede analizarse como un hecho aislado. El 5 de agosto de 2020, en plena pandemia, más de un centenar de organizaciones sociales, comunidades, proyectos universitarios y personas firmamos un pronunciamiento público advirtiendo sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentaban las personas indígenas Nove Buglé durante las cosechas de café. En aquel momento alertamos sobre las precarias condiciones de alojamiento, las dificultades para acceder a servicios de salud, incluyendo la negativa de vacunar contra la COVID-19 a las personas que estuvieran en condición migratoria irregular, la falta de inspecciones laborales, la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento institucional, la exposición de mujeres embarazadas, niñas y niños a condiciones de riesgo y la necesidad de garantizar plenamente sus derechos humanos. 6 años después, la información conocida evidencia que esas preocupaciones continúan vigentes y que lejos de haberse resuelto, las consecuencias han adquirido una gravedad inaceptable. Según los datos del Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria, por sus siglas CITLAN, que lleva la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre el 2020 y el 2025 fueron registradas un total de 42.995 personas panameñas que llegaron al país como trabajadoras agrícolas temporales. Presumimos que la totalidad de estas personas son indígenas Nove Buglé, que llegan a la recolección de café. Estas personas se desplazan en su mayoría en grupos familiares. Esto se confirma con los datos mismos del CITLAN. De la cifra citada arriba, 7.951 eran niños y niñas. Esto corresponde a un 18.5% del total. Resulta profundamente preocupante que una actividad económica reconocida internacionalmente por la calidad del café costarricense continúe dependiendo en buena parte del trabajo de miles de personas indígenas migrantes que siguen enfrentando condiciones de vulnerabilidad incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La producción cafetalera no puede sostenerse sobre condiciones que comprometan la vida, la salud, el respeto de los derechos laborales y la dignidad de quienes hacen posible cada cosecha. El país cuenta con un protocolo general para la atención de la migración laboral para la época de cosechas. Este documento formal, cuya última versión es de mayo del 2024, que involucra a los ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social, Ganadería y Agricultura, Gobernación y Policía, así como a la Dirección General de Migración y Extranjería. Este protocolo, que deben seguir las empresas que contratan a personas trabajadoras agrícolas migrantes temporales, establece los procedimientos para el ingreso y regulación de estas personas que trabajan temporalmente en el sector agropecuario nacional. Asimismo, las pautas para dar trazabilidad sanitaria a cada persona trabajadora migrante temporal durante su paso por distintos establecimientos agrícolas que lo contraten. El oficio de la Unidad Regional de Los Santos del Organismo de Investigación Judicial que citábamos antes, deja al descubierto que a pesar de la existencia de dicho protocolo, persisten realidades que no garantizan condiciones dignas a estas personas, especialmente a los niños y niñas. Como sociedad, debemos preguntarnos cómo es posible que niños y niñas continúen falleciendo por causas prevenibles en un país que cuenta con un sistema público de salud ampliamente reconocido y con instituciones responsables de la protección de los derechos laborales, la salud pública, la niñez y las poblaciones migrantes. Estos hechos obligan a una revisión profunda de las responsabilidades institucionales, pero también de toda la cadena de producción y comercialización del café. Por ello, hacemos un llamado urgente al Gobierno de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Dirección General de Migración y Extranjería, al Patronato Nacional de la Infancia, a los gobiernos locales involucrados y al Instituto del Café de Costa Rica, y a todas las instituciones competentes para que adopten acciones inmediatas y coordinadas para la próxima recolección de café que inicia hacia final de año. En particular, solicitamos que se investiguen de manera integral las circunstancias que rodearon el fallecimiento de las personas menores de edad, Nogue Buglé, y se determinen las responsabilidades institucionales correspondientes. Que se fortalezcan los mecanismos de atención primaria en salud, vacunación, seguimiento epidemiológico y atención materno-infantil durante toda la temporada cafetalera. Que se realicen inspecciones periódicas y efectivas sobre las condiciones de alojamiento, transporte, contratación y trabajo en todas las fincas y albergues utilizados durante las cosechas. Que se garantice el cumplimiento efectivo de toda la legislación laboral, sanitaria, migratoria y de seguridad social aplicable a las personas trabajadoras indígenas migrantes. Que se implementen mecanismos permanentes de coordinación entre las instituciones públicas, las organizaciones indígenas Nowe Buglé, las comunidades receptoras, las empresas cafetaleras y las organizaciones de derechos humanos para dar seguimiento a esta situación. Que se publique información periódica y transparente sobre las condiciones de salud, trabajo, alojamiento y protección de derechos de la población trabajadora indígena migrante. Que las empresas cafetaleras y todos los actores de la cadena de comercialización asuman plenamente su responsabilidad en el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas trabajadoras que sostienen esta actividad económica. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social construya un relevamiento permanente de la cadena de valor del café, visibilizando las empresas principales, contratistas intermediarios y demás actores que se benefician del trabajo de la población migrante
e indígena, así como la geolocalización de sus respectivas fincas y alojamientos de las personas trabajadoras con la finalidad de monitorear el cumplimiento de sus obligaciones legales, así como sentar las responsabilidades específicas frente a sucesos como los indicados. Las personas indígenas Nove Buglé no constituyen únicamente la fuerza laboral que hace posible una parte significativa de la producción cafetalera nacional. Son pueblos indígenas con derechos reconocidos por la Constitución Política, reconocido en la Ley número 9710 como un pueblo transfronterizo, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado costarricense. La muerte de niños y niñas por causas prevenibles constituye una señal de alarma que exige respuestas inmediatas. Reiteramos que ninguna actividad económica puede construirse sobre la vulneración sistemática de derechos humanos y hacemos un llamado a toda la sociedad costarricense para que esta situación no vuelva a normalizarse y dejarla pasar por más tiempo. San José, julio de 2026. Ahora les continúo mencionando que este pronunciamiento cuenta con el respaldo de más de 500 personas firmantes, entre ellas representantes de las distintas comunidades, de las distintas regiones del país y de alrededor de un centenar de organizaciones indígenas, sindicales, comunitarias, feministas, costeras, ambientales y sociales, así como de proyectos universitarios, personas académicas, artistas, profesionales y una ciudadanía comprometida con la defensa de los derechos humanos. Entre las personas que respaldan esta iniciativa destacan la escritora Ana Cristina Rossi Lara, el músico Manuel Obregón López, las cantautoras Guadalupe Urbina Juárez, Mafé Tulá y Luz María Romero Miño. También se suman agrupaciones artísticas y musicales como Malpaís, Un Rojo Reggae Band, Sonámbulo Psicotropical, Cantos de Batalla e Infibit, perdón. Asimismo, apoyan este llamado expresidentes y expresidentas como Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, así como el expresidente panameño Ricardo de la Espriella Toral, junto con personas vinculadas a las universidades públicas de Costa Rica, organizaciones sociales, tanto de Costa Rica como de Panamá, y numerosas personas que decidieron adherirse a título individual. La amplitud y diversidad de este respaldo evidencia que la preocupación por las condiciones que enfrentan las personas indígenas Nove Buglé trascienden sectores, ideologías y fronteras. Se trata de un llamado amplio de la sociedad para garantizar el respaldo de sus derechos humanos y condiciones de vida y trabajo dignas para quienes año tras año participan de manera fundamental en la cosecha del café en Costa Rica. Muchas gracias, Rosibel, y a Sharon. Y seguidamente le vamos a dar la palabra a Seidy Brugba Rodríguez, quien es del pueblo Nove Buglé. Y bueno, además es estudiante de la Universidad de Costa Rica, es parte también en algún momento ha estudiado en la UNED y es también parte del Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Adelante, Seidy. Gracias compañera por leer el comunicado. Bueno, escuchando y viendo ahorita las estadísticas de 19 niños y niñas en Oves, Buglé, pues recuerda mucho a esa infancia, pues yo vengo soy de territorio de Conteurica y soy de una de las comunidades más alejadas del territorio. Eh, y bueno, desde pequeña, pues uno vivió en los cafetales, en ese tiempo en los cafetales de la zona de San Vito.
Y justamente la otra vez hablando con Mauricio, le comentaba que mis pies, las plantas de mis pies tienen el recuerdo de esa vivencia en los cafetales, que dicho sea de paso, desde la visión del pueblo Nove, Buglé, uno ve las cosas normales del trabajo de campo, ¿verdad? Y en aquel tiempo, pues recuerdo que mis papás salían de territorio a cosechar café, pero íbamos a trabajar porque es normal de la cultura que en las zonas de trabajo estemos todos, ¿verdad? No es una cosa solamente de personas adultas, hombres, sino es una actividad, la actividad agrícola es vista como algo común, como algo de compartir, ¿no? Nos vemos en la siembra del arroz, en la siembra de la cosecha de frijol y vamos todos. Sin embargo, eh, bueno, vengo a hablar también como de esa experiencia, ¿verdad? De niñez, pero también como una mujer en Nove Buglé, eh, que si hay que levantar la voz por defender los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, pues ahí me van a tener incomodando siempre, porque uno viene de mucho eh, discriminación estructural, discriminación sistemática, eh, y bueno, y del despojo de nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas. Y viéndolo desde lo colectivo y como mencionaba, los pueblos indígenas trabajamos el campo desde todos, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos a las fincas, el trato es distinto. Yo creo que aquí estamos ante una discriminación de parte del Estado costarricense, eh, ya que el Estado costarricense ha ratificado convenios internacionales como el de la OIT, el reconocimiento de la Ley 9710 que protege los pueblos transfronterizos, la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Y otros instrumentos internacionales. Seidi, creo que se apagó. Seidi, no te escuchamos. Seidi, no te escuchamos. ¿Ustedes escuchan a Seidi? No, no. Vamos a ver si se desconectó un momento. Vamos a darle un chancecito. Sí, mientras tanto, que se conecta, eh, nos dicen por aquí en redes sociales, bueno, nos dice Gustavo Gatica que en Cotoburos, por ejemplo, inician un par de semanas la siembra de café, ¿verdad? Entonces, es un buen momento para que algunas de estas cosas que estamos solicitando y pidiendo se cumplan, ¿verdad? Y también es un momento importante también para recordar que hace 6 años justamente hacíamos esta solicitud con el antropólogo Marcos Guevara, que murió unos meses después en pandemia, ¿verdad? Lo recordamos con mucho cariño a Marcos, que fue un impulsor de este primer manifiesto, junto con el CIBDE, kioscos, etcétera. Y bueno, también nos frustra bastante que después de 6 años describamos situaciones peor de las que deberíamos haber fiscalizado como sociedad. Y creo que no está de más hacer esa crítica. Eh, a ver, además hay algunas otras preguntas alrededor como, bueno, del manifiesto, lo vamos a poner justamente
ahora seguido en redes sociales y también preguntan sobre las ritualidades del pueblo Nove. Esperamos que se conecte Sadie y que nos pueda explicar un poquito porque hay todo, o sea, como nosotros tenemos una ritualidad y unas ceremonias específicamente alrededor de las muertes de las personas, ¿verdad? De los entierros, etcétera. La cultura Nove tiene toda unas ceremonias que no, bueno, no sabemos en las condiciones en las que esas niñas mueren, qué de eso hay, digamos, qué de eso se pueden hacer. Hace unos años yo había leído una tesis doctoral, porque esto es un problema desde hace muchos años, eh, y entonces había leído una tesis donde los niños que fallecen están siendo enterrados en los nichos de los patrones, o sea, de la gente que les dio trabajo. Entonces, eso es un dato que a mí me dejó un poco como, no sé, es el dato, ¿verdad? Y uno lo podría interpretar como cada quien. Tenemos nuevamente a Sadie. Adelante, Sadie. Eh, Sí, disculpe que el internet se me fue. Sí, y bueno, recuerdo justamente hablando de la vivencia de niñez, ¿verdad? Mi infancia fue truncada también por la falta de acceso a la educación. Recuerdo que justamente lo que fue la temporada de 9 años, 8, 9 años, 10 años, pues el dueño del cafetal nos enviaba a la finca más alejada donde no había escuela, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo también y esa discriminación por parte de los mismos cafetaleros, ¿verdad? Em, Costa Rica a nivel internacional está, como mencionaban en el comunicado, ¿verdad? Es, es un referente en el café, ¿verdad? Y ni qué se diga en temas de derechos humanos, en temas ambientales y todo esto, pero pues soy un claro ejemplo de que en 3 años pasé que no sabía leer ni escribir ni nada porque nos mandaban los cafetales donde no había escuela, ¿verdad? Y trabajé y y claro, era normal ir a un cafetal, pero yo recuerdo que mis papás pues, nos llevaban una tarde o una mañana, pero el señor del cafetal le decía, no, no, en la siguiente cosecha la vamos a pasar a una finca donde tenga una escuela cercana, ¿verdad? Y eso no pasaba, ¿verdad? Y uno ahí ilusionado esperando de que que de verdad ir a una escuela. Porque mi sueño, aún con 10 años, mi sueño era aprender a leer, ¿verdad? Y recuerdo también por ahí cuando los mismos hijos de los cafetaleros nos hacían bullying, ¿verdad? O nos botaban los cafés, o nos golpeaban, bueno, se burlaban de nosotros cuando sí hablábamos mal español. Y luego cuando uno ya iba, luego logré llegar a la escuela, después de esos 3 años de ausencia, ¿verdad? Y de estar en los cafetales, también el tema de las escuelas era muy, muy, muy complicado. Y bueno, también hablar me atrevo a mencionar aquí que hablando sobre la responsabilidad del Estado, ¿verdad? Costarricense, tiene obligaciones jurídicas, no es un acto de buena voluntad, ¿verdad? Y no es algo como que nosotros como pueblos indígenas, como un pueblo Ngöbe, Bugle, como mujeres Ngöbe, estemos pidiendo que se nos trate bien, porque por ahí decían, tras de que le dan trabajo, de aquí en Costa Rica se vienen a quejar. Yo creo que aquí apelamos a que el Estado costarricense y las empresas cumplan verdaderamente, ¿verdad? La- que nos garantice a nosotros, las mujeres y a las niñas en Nove Bugle, el derecho a la vida digna, como lo menciona la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ven al artículo 4, el acceso a la oportunidad de salud,
las condiciones dignas de vivienda, ¿verdad? Que claramente cuando hablamos de que hay 40 personas y no sé cuántos, 20 niños en un mismo estructura con un servicio sanitario de hueco exclusivamente para estas 50 personas, no estamos hablando claramente de una vida digna, de vivienda digna, de protección laboral frente al trabajo de migrante, ¿verdad? También la protección especial para la niñez indígena, que lo dice también la Convención sobre los Derechos del Niño, y el respeto de los derechos colectivos a los pueblos, y en este caso al pueblo Ngöbe Buglé. Por ahí mencionaba una compañera el otro día que cuando ella es madre soltera y trabajó en los cafetales y que el señor del cafetal le pagaba cuando le daba la gana y que en una de esas ocasiones intentó violarla a ella. Ella se defiende y el señor lo que hizo fue no le pagó y la echó de cafetal. Y ella menciona, entonces, aquí no solamente es un tema de la niñez, también de los 9 niños, de los 19 niños, perdón, también un tema del derecho a las mujeres, el derecho laboral, que hay también una barrera enorme, ¿verdad? Que va acompañado del idioma, de la cultura, de nuestra cosmovisión y que está pasando enfrente de las narices del Estado costarricense y de las empresas eh, durante décadas, ¿verdad? Y que realmente no, más allá de que salga una estadística, no pasa a, a buscar a responder, ¿verdad? A esta problemática tan grave, ¿verdad? Que estamos viviendo los pueblos transfronterizos en ese país costarricense que ha sido reconocido mundialmente por su calidad y sostenibilidad, ¿verdad? Y que al final la utilidad económica puede construirse sobre la violación de los derechos humanos. Las empresas tienen esa responsabilidad de identificar y reparar los impactos que generan sobre las personas trabajadoras, los niños y las niñas, las mujeres, ¿verdad? Y en especial la niñez no recompensa, que puede convertirse en un costo oculto sobre una tasa de gasto. Así es, muy claro, Sadie, y esas huellas de los cafetales, yo le contaba a Sadie que yo era de San Vito, yo iba a coger café, también era muy malo cogiendo café, pero sí sé que es una actividad que cuesta mucho, digamos, que genera mucho sufrimiento y yo no entendía qué pasaba, pero yo sentía que había algo mal en ese momento, porque a la población se le trataba muy mal, a la población no se le trataba muy mal y eso, digamos, hay que revertirlo. Hay algunos comentarios, saludos, por ahí desde el territorio de Panamá. Nos saluda Edgar Palacio, a quien le damos un saludo. También pregunta Calatea si hay alguna denuncia internacional al respecto o denuncias penales, lo cual sinceramente desconocemos, ¿verdad? Que hayan alrededor de esto denuncias específicas. Eh, Finalmente, para ir cerrando, también hay un mensaje de Cristian González de Boruca, recordándonos que en la pandemia el Ministerio de Trabajo hizo una especie de acuerdo con las personas que iban a recolectar café y los cafetaleros dueños de las fincas para asegurarles trabajo y las condiciones óptimas, y esto sería importante darle seguimiento. Y bueno, esa es parte de la tarea que tenemos ahora, no solamente nosotros, sino bueno, ahora seguido se lo vamos a mandar a los medios de comunicación que esperemos hagan ese trabajo de fiscalización social, y darle visibilidad a esta situación. Pero además, lo vamos a hacer llegar a las instituciones correspondientes, ¿verdad? Que están aludidas dentro del pronunciamiento para intentar presionar a través de las firmas que nos han conferido, digamos, que nos han expresado, digamos, voluntad de llevar esto.
hay mucha gente que está pidiendo como las acciones de seguimiento y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer seguidamente. Finalmente, queremos agradecer profundamente a todas las personas que participaron en la elaboración y la firma del pronunciamiento, así como quienes nos acompañaron esta mañana. Esperamos que este documento contribuya a colocar nuevamente en la agenda pública una realidad que no puede seguir siendo, como decía, invisibilizada. Eh, y bueno, agradecemos especialmente a Rosibel Víquez, a Sharon López y a Sadie Brugua por acompañarnos. Y finalmente, desde, bueno, tanto esta clínica naciente de derechos humanos ambientales que estoy coordinando desde el IDELA en la Universidad Nacional, como el programa Kioscos Socioambientales, el CIBDE y el Observatorio de Relaciones Laborales. Les invitamos a todas las personas a leer, a difundir el pronunciamiento completo, así como mantener atentos a las acciones que continuaremos impulsando desde las universidades públicas y las organizaciones sociales. Sin más, les damos las gracias a todos y estaremos informando de las acciones que hagamos a través de las redes sociales de las tres instancias que estamos participando el día de hoy. Sin más, muchas gracias.